decía, este negocio que estamos ayudando aquí en México, ¿qué hizo? Bueno, cerrar la mitad de sus sucursales, en ciudades donde había 3 negocios, se quedó uno, y el personal está siendo rotado, de tal manera que un personal no se va a volver a presentar en sucursal hasta 15 días después de que le tocaron 3 o 4 días de labor. ¿Para qué? Para que su exposición al riesgo sea menor. Todo lo que hicieron fue hacerlos multifuncional al personal. El personal que está en sucursal solamente está atendiendo temas específicos, todo lo demás está migrando a remoto, de tal manera que un otorgamiento de crédito sea mediante una aplicación, como si fuera una encuesta. Dame la información, yo la recibo, la tramito, manda mi información por correo electrónico, solamente verifico que si se trate tú mediante la firma del contrato. Vamos, estamos cambiando el modelo de negocio al menos contacto posible, pero seguimos con el mismo problema: ¿cómo atraer nuevos clientes? Ahorita hay una demanda brutal de crédito, brutal, pero las entidades no están preparadas para atenderlo de manera remota. Entonces, tenemos que cambiar el negocio rápido, tenemos que migrar a nuevos esquemas y nuevas plataformas lo antes posible, y sobre todo entender que es más rentable que la gente trabaje desde su casa que desde la oficina. Desde el punto de vista costo, desde el punto de vista tiempo perdido, desde el punto de vista las 2 horas que se tomaban para comer cuando realmente estaban en la misma oficina. O sea, realmente hay una implicación económica muy grande, y por lo menos en México creo que todo el mundo lo entendió, y todo el mundo lo entendió porque ya las empresas están dejando de rentar los lugares físicos y han llegado a acuerdos con los empleados en donde le dicen: ¿sabes qué? Prefiero pagarte una conexión privada de internet en tu casa que los costos de pérdida de tiempo que tengo por desplazamiento, por hora de comida y todo lo demás. Ellos están pagando el servicio del internet adicional encriptado con VPN para que tu trabajo lo hagas desde ahí y tengas acceso a mi servidor de manera remota, pero punto a punto protegido. No uses tu red local, no uses tu celular, no uses tu plataforma, porque haces vulnerable el trabajo remoto. Estamos evolucionando hacia eso. ¿Qué hacer? Entender que nuestro principal riesgo ahora es un riesgo tecnológico de seguridad, y no solamente seguridad física, de seguridad de tu personal, de seguridad de tu información, de seguridad inclusive de la seguridad de tu personal en su hogar. Entonces estamos hablando de muchos temas que convergen en una sola plataforma, en un solo modelo, y sobre todo, créeme, económicamente va a ser mucho más rentable este nuevo modelo de negocio que el que teníamos anteriormente. Bueno, simple costo-beneficio. Claro, sí, será. Y al inicio, pues, como dijiste anteriormente, va a costar mucho porque hay personas que van a perder su trabajo porque esas posiciones ya se van a automatizar, o sea, va a tener que aprender otra cosa, y eso ya tenía años hablando sobre eso, y la gente como que lo iba dejando, y ya esto fue una realidad. O sea, que mira, ya, olvídate, en cuestión de 3 meses, lo que tal vez tú visualizabas 5 o 10 años, ya eso se ahora en 3 meses. Te cambió todo tu trayecto de cómo ibas a trabajar, y a si te ibas a retirar y qué ingresos ibas a tener. Ya eso se fue a la basura. Nada de eso. Es importante que no solamente el modelo de negocio lo adapten, lo cambien y lo implementen del lado del sector privado, sino que también las autoridades y el regulador tienen que entender eso para que eso sea posible. Porque hay una cantidad actualmente donde las cosas son el documento físico, el ir a visitar presencialmente al cliente. O sea, que hay que también dar esas regulaciones para que muchos aspectos de esto que es el nuevo modelo también pues sea posible. Es así, tal cual. Y ese reto para las autoridades también es mayor. En México, parte de lo que el presidente en turno habla de austeridad republicana, que ya parece más bien pobreza franciscana, está recortando sueldos, está recortando porque quiere bajar costos, quiere bajar el gasto corriente del gobierno. Pero hay una frase que dice
que si tú das como sueldo manís, tendrás changos trabajando por él. Entonces también hay que tener un tema ahí de, bueno, ¿qué quieres? ¿Un especialista? El especialista no te va a cobrar cacahuates, no te va a cobrar maní, te va a cobrar algo que sea acorde a su experticia, a su capacidad. Y no necesariamente es dejar de trabajar a la gente, sino que tenemos que entender que ahora vamos a ser plurifuncionales. Es decir, si anteriormente yo no tenía una habilidad, el grado de especialización tan alto que tuvimos hasta hace 5 o 10 años, que era lo más importante, tendrá que tener un cambio también acerca de la evolución del conocimiento per se. Sí, tendrás que ser especializado, pero especializado en varios temas, porque si no tienes varias habilidades, entonces sí vas a dejar de ser necesario en la organización. Vamos a poner un ejemplo en nuestra área del compliance. Tú eres oficial de cumplimiento, pero solamente en PLD. Si tú no eres un oficial de cumplimiento también en compliance legal, en FATCA, en temas de normativa, eres prescindible. Y entonces quien acumule más áreas de conocimiento es la persona que podrá estar más sólida en el tema de competencia para poder desarrollar las labores de manera más eficaz. Entonces, no es tanto que el reto ahora ya no es solamente especializarte, sino ser especialista multifuncional, multiconocimiento, multihabilidades, para que puedas apoyar a la organización desde varias líneas, porque también hay que ser honestos. Hay muchos temas que ya los sistemas están aprendiendo a hacer. Hay muchos temas que ya una plataforma bien desarrollada, bien parametrizada puede hacer. Y entonces viene una pregunta que tú como especialista vas a poder responder de una manera muy adecuada. ¿Será que los sistemas informáticos están mal parametrizados desde fábrica o será que al oficial de cumplimiento le conviene que esté mal parametrizado para ser prescindible o no o importante o imprescindible su labor? Porque pues él tiene que llegar a aprender y apagar el botoncito que el sistema pudo haber hecho automáticamente. Pues, ¿hasta dónde está haciendo que me haga yo indispensable para una labor o hasta dónde es la máquina que no está haciendo las cosas bien? Y esto lo hemos nosotros detectado últimamente en auditorías. Es que el sistema sí lo hace, si el tema es que tu empleado no lo está habilitando, está haciendo que él sea indispensable para hacerlo. Entonces, en lugar de tener 6, 7, 8 analistas, pudiste haberlo hecho con 4 si la parametrización de tu sistema hubiera sido adecuada. ¿Me explico? O sea, entonces, ¿hasta dónde estamos siendo también éticos y utilizando el expertise tuyo? ¿Hasta dónde la ética empresarial o la ética de tu personal está dando para dar realmente una solución adecuada a las necesidades de la empresa? ¿O hasta dónde mi incompetencia como oficial de cumplimiento está obligando a la organización a contratar ahora un experto en modelos matemáticas, ahora un experto en investigación, ahora un experto para cubrir mis deficiencias? No es tanto que yo no lo pueda hacer. Entonces aquí el tema ético viene muy de la mano con el tratamiento de soluciones ante la pandemia y ante la crisis que tenemos. Es una realidad, Claudia, y que todos tenemos que analizar y poner sobre la mesa. Y esto nos podría dar no solamente para un café y una hora, nos podría dar para el tiempo que tú quieras. Y yo con todo gusto podemos platicar las veces que tú quieras sobre el tema, pero la ética, hasta dónde la persona que yo tengo se está comportando de una forma ética para optimizar los recursos que tiene disponibles y garantizar la continuidad del negocio desde un análisis inclusive de cuáles son sus necesidades de entrenamiento. Claro. Porque si él no es consciente de cuáles son sus necesidades de entrenamiento y él te dice que es experto en todo, lo que te va a obligar es a contratar más personal para suplir esas carencias, cuando realmente no lo necesitas. Entonces, el reto es mayúsculo. Como lo ves, podríamos ahondar en el tema muchísimo y no sé hasta dónde pudiéramos llegar en una conclusión muy puntual sobre el tema. Mira, lo único que nos falta ahora, definitivamente esto tiene muchas cosas por donde seguir conversando, así como lo dices. Pero o sea, es importante también darle a las personas las informaciones por parte y puntuales, porque hay muchas cosas, muchas informaciones negativas que lamentablemente el ser humano es lo primero que agarra y donde se enfoca,
y luego también muchas otras informaciones de qué debo hacer, cómo debo hacerlo y qué atacar. Pero por eso es importante darle las informaciones por parte, para que vaya identificando toda esta información y vaya pues comprendiéndola. Eso también da estrés, da ansiedad, y unos niveles de ansiedad por la situación de la pandemia y no saber si te vas a enfermar y cómo sobrevivir, y la cantidad de gente que va muriendo. Entonces, encima de todo esto que causa ansiedad, creo que para rescatar y mantener la salud mental, como mencionamos anteriormente, es importante que esta información se le vaya dando a las personas, a los vendedores y a los de manera de manera pausada, pero consistentemente, para que tenga toda la información por parte. Falta por hablar, parte del regreso al trabajo. La realidad de cómo a nivel sanitario tenemos que dar internacionarnos, que va a ser una nueva realidad también, donde la parte tecnológica va a ser primordial, donde va a haber que hacer esa inversión, si no la empresa el lado del empleado pues, tiene que educarse más en esos aspectos tecnológicos, pues ayuden a que evolucione en su profesión. Pero ¿cómo poder gestionar ese regreso a la empresa? No vamos a poder llegar todos al mismo tiempo. ¿Quién es el personal prioritario que debe de ingresar a la empresa? ¿En qué lugar deben de quedar los altos jefes, los jefes de departamento? Si hay una parte que regresa al trabajo, otra parte se va a quedar trabajando remotamente. O simplemente, como decías, en el caso de la empresa que pusiste de ejemplo en México, es un personal esqueleto, o sea, muy poco, que va a ir cada cierto tiempo y el resto va a ser desde su casa. Y cómo bregar con la condición mental del regreso a la empresa. Mira, mientras no tengamos una vacuna, mientras no exista un tratamiento formal, va a estar muy complicado que podamos regresar a la habitualidad. Y esto, de acuerdo a los criterios de los expertos en salud, puede tardar 2-3 años. Entonces, evidentemente el tema es un tema que tendremos que atender, y que tendremos que atender ya de manera definitiva. Yo creo que muchos de los costos fijos, y yo insisto en el tema del costo fijo, porque hay dos formas de tener utilidad: o incrementa sus ingresos o disminuye sus gastos. Y es el momento de hacer una reconversión. ¿Vas a tener una menor demanda? Sí, definitivamente, pero también puedes tener menores gastos, y luego entonces tu rentabilidad pudiera ser similar. Entonces aquí lo importante es replantear el negocio. Es una nueva realidad, es algo que llegó para quedarse, no va a cambiar. De acuerdo a los criterios de expertos con los que hemos tenido un poco de diálogo en el tema de salud, unos hablan de 2 años, otros hablan de 3 años. Vamos, el que se vaya liberando, por ejemplo España, que ya permitió que los jóvenes salieran a la calle, no está garantizando el hecho de que no haya un rebrote o que realmente todos podamos salir, porque al final de cuentas la consecuencia de salir es que si tú tienes una persona que es vulnerable en tu casa, pues tú puedes estar bien, pero puedes contagiarla y después provocar la muerte de un ser querido. Eso está en la conciencia ya social. Entonces, ¿hasta dónde la gente que está trabajando en campo, en las instituciones financieras, que está yendo a la oficina, está conforme con lo que está haciendo? ¿Hasta dónde su nivel de estrés va a provocar que hay una rotación? Y entonces aquí viene otro riesgo asociado. Si yo no entiendo el estrés al cual estoy sometiendo al personal que está frente a ventanilla, voy a provocar que este personal renuncie. ¿Y a quién voy a contratar? ¿En qué condiciones? Tú hablabas del tema de curva de la experiencia. Yo te diría inclusive el proceso de contratación, ¿cómo lo vas a hacer? El riesgo de que traigas a alguien que ya viene infectado de fuera es mucho mayor que conservar el que tienes. Entonces, son demasiadas variables y desafortunadamente el tema de gestión de riesgos no es un tema que solamente podamos manejar 2 o 3 o 4 variables, es un tema multivariable que puede llegar a ser 1000.
En un tema de enfoque basado en riesgos, cuando hablas de una matriz de riesgo operativa de una entidad, podría llegar a 1.500 variables sin ningún problema. Hay que agregar todas las que son ahora de salud. Entonces, vamos, el reto es mayúsculo, pero siendo muy puntuales, ¿cómo regresar? Yo te diría, habría que seccionar dos partes de quién puede hacer su trabajo de manera remota y quién no. Quien tenga que hacer su trabajo de manera remota, establecer los medios de seguridad adecuados para que desde su trabajo, desde su casa, pueda tener seguridad y no se vinculen o se contaminen con redes locales que son vulnerables en este momento. Primero. Segundo, determinar quiénes son necesarios para operar en ventanilla, y esa persona tendré que disminuir mi capacidad instalada para rotarlos de tal manera que si alguno de ellos se enferma y su periodo de cuarentena, en el mejor de los casos, va a ser 14 días, yo pueda suplir por 14 días a esa persona con otros recursos, en el entendido que a futuro pudiera llegar a saturar mi capacidad de atención. Obviamente esto, desde el punto de vista técnico, va a provocar que mi teoría de colas, mi capacidad de atención al personal, se vaya alentando, y por ende la percepción de atención de mis clientes sea de mayor tiempo. Simplemente ahorita la atención telefónica, lo que anteriormente te atendían en 2 minutos, te están atendiendo en 10 y en 15. No es porque haya más demanda, sigue siendo la misma demanda, lo que pasa es que en sucursal ya no hay nadie que los atienda, lo están haciendo vía telefónica. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a virtualizar la atención de alguien que quiere, o que tu procedimiento dice que tiene que ser en papel, incluyendo el tema de las autoridades, como bien mencionabas? Es que tiene que ser en papel. ¿Por qué? ¿Por qué me obligas a exponer la salud, no solamente mía, sino de mi familia y la tuya también? Cambiemos, migremos, hagamos los ajustes necesarios. ¿Cómo se va a retornar? Yo creo que va a ser gradual. Yo creo que no puedes exponer a la gente de más. A esta recomendación que hacíamos a esta empresa financiera en México, yo le decía, mira, pues tú tienes que tener ciclos de reposición de tu personal cada 14 días. O sea, tienes que tener la capacidad de tener a gente, si quieres, 1 semana en ventanilla, pero 2 semanas no va a estar en ventanilla, porque no sabes si se contagió, y si tú lo vuelves a traer te va a contagiar a los demás. Entonces va a ser turnos de 1 semana por 2 de descanso. Si tenías 3 cajeros, pues va a estar uno 1 semana, otro otra semana, y si el primero no se enfermó, va a entrar a suplir, y si no, vas a tener que traer de otra sucursal para que atienda ahí. ¿Me explico? Entonces, esos roles de atención va a cambiar. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que estás delegando ese riesgo en otros elementos. ¿Qué estamos haciendo? Contratando terceros que reciban pagos por nosotros mediante una comisión. Nos está saliendo mucho más barato que tener nuestra instalación y el costo del personal. El estrés del personal está bajando porque lo estás exponiendo menos, pero mientras está en casa, tengo que darle otras habilidades. ¿Qué otras habilidades? Probablemente se tengan que encargar de hacer también análisis de crédito. Y entonces ya el nivel de competencia de mi personal está incrementándose con la intención de tener una mejor retribución económica, porque tengo que subir el sueldo, es otro tema. Ya no está haciendo solamente ventanilla, pero también eso me está dando la posibilidad de tener cuadro de institución, no solamente para el tema operativo, sino también para mandos medios. Y a los mandos medios los estoy mandando también una semana cada quien a atender al público en sucursal, de tal manera que tenga cuadro de institución. Si tengo un mando medio y se me enfermó un cuadro base, yo puedo meterlo ahí, porque él sabe hacerlo. Pero también si el mando medio se me enfermó, yo tengo a alguien de cuadro base que puede sustituir las labores. Por eso te decía, la multifuncionalidad del personal es clave en un cuadro como el que tenemos, y el retorno a la operación habitual será bajo esquemas escalonados de atención, en donde definitivamente tendremos que migrar hacia plataformas de servicio remoto, call centers, vamos a tener mayor atención remota, apertura de cuentas remotas. Por lo tanto, la necesidad de una matriz de riesgo de prevención de fraude de identidad se tiene que implementar a la brevedad. Entonces, todas estas necesidades están haciendo cada vez mayor
la migración hacia plataformas tecnológicas. Esto lo que ha venido a traernos es la necesidad imperante, inclusive de sobrevivencia del negocio, de migrar a plataformas tecnológicas a la brevedad, pero que sean plataformas tecnológicas que nos permitan tener el control punto a punto, la seguridad punto a punto y sobre todo la protección de mis usuarios para que tengan la confianza de que esa plataforma les va a servir. Y no estamos hablando, pongo un ejemplo, no estamos hablando de que entres a banca electrónica por tu celular. No, estamos hablando de que sea una aplicación que tienes en tu celular la que haga la conexión segura. No sé si me explico. No se trata de entrar al navegador en tu celular, sino que bajes una aplicación del banco a tu celular. Eso tiene que hacerlo todos los intermediarios financieros. Desde una empresa de leasing, una empresa de factoring, una cooperativa, Claudia, una unión de crédito, tienen que migrar a ese tipo de negocios. De otra manera van a cerrar definitivamente con el consabido quiebre de intereses económicos y de plazas laborales. Entonces, tenemos que migrar, tenemos que hacerlo rápido y tenemos que hacerlo bien. Entonces, la gestión de riesgos, desde el punto de vista metodología, debe ser la plataforma sobre la cual tú establezcas cómo es que vas a hacer esta migración y cómo es que vas a hacer este movimiento hacia esa nueva forma de operar. Bueno, es mucho, en un tiempo muy corto lo que hay que hacer, y de hecho se ha logrado mucho. Yo hablo por el ejemplo de República Dominicana, donde en cuestión de 2 semanas se mudó el personal desde las oficinas bancarias hacia su casa. Ya nos quedan solamente 20 segundos y yo lo que quiero es volver a agradecerte, Miguel,